La subasta de trabajo infantil en Galveston estaba a punto de terminar cuando el ranchero Samuel McKinnon la vio, una frágil niña de 14 años, con ojos que guardaban secretos más oscuros que la noche texana. Pagó $50, sin saber que esta niña destrozada se convertiría en la clave para salvar su rancho moribundo, su matrimonio estéril y su propia alma torturada. Lo que sucedió después sacudiría los cimientos del salvaje oeste. Antes de adentrarnos en la historia, muchos de nuestros espectadores habituales expresaron su preocupación por la calidad del guión, por lo que hemos contratado a un nuevo guionista. Nos encantaría conocer tu opinión. Ayúdanos a crecer y gracias por estar aquí. Samuel McKinnon permanecía de pie al fondo del almacén abarrotado, con las manos curtidas aferrándose al sombrero, mientras observaba el triste desfile de niños vendidos como ganado. El año 1887 había sido duro para Texas, y familias desesperadas tomaban decisiones desesperadas. Algunas vendían a sus hijos a fábricas, otras a granjas, todas con la esperanza de que sus hijos encontraran una vida mejor que la pobreza que se había cobrado la suya. A los 42 años, Samuel era dueño de uno de los ranchos ganaderos más grandes del condado de Brazos, pero su prosperidad se sentía vacía al no compartirla con nadie. Su esposa, Martha, llevaba 15 años intentando tener hijos, y cada intento fallido les había marcado aún más el rostro. Los peones del rancho susurraban a sus espaldas: ¿de qué servía un hombre que ni siquiera podía engendrar un heredero? La voz del subastador interrumpió sus pensamientos. Ahora tenemos a una niña de 14 años, sana y fuerte. Trabaja en el campo de algodón desde los 8. Es buena con los animales, sabe leer y escribir un poco. Samuel levantó la vista y vio a una niña delgada a la que empujaban a la plataforma improvisada. Su cabello castaño colgaba enredado alrededor de un rostro que podría haber sido bonito, de no ser por las mejillas hundidas y las ojeras. Su vestido era poco más que harapos, remendado y remendado hasta que la tela original apenas se veía. Pero fueron sus ojos los que lo cautivaron, no eran la mirada vacía que había visto en los otros niños. Estos ojos ardían con una inteligencia feroz, recorriendo la habitación como si calcularan cada salida, cada rostro, cada posibilidad. La puja empieza en 20. El subastador llamó. $25, llamó un hombre cerca de la entrada. Samuel lo reconoció. Thomas Briggs, dueño de una pequeña granja al norte del pueblo. Briggs era conocido por trabajar a sus empleados casi hasta la muerte. 30, dijo otra voz. Samuel se vio a sí mismo dando un paso al frente antes de tomar una decisión consciente. $50. El almacén quedó en silencio. $50 era más de lo que la mayoría de estos niños ganarían en 2 años de trabajo. Los subastadores, con los ojos encendidos de codicia, $50 del caballero de atrás, oigo 60. El silencio se prolongó. Nadie era tan insensato como para pujar contra Samuel McKinnon cuando ya había tomado una decisión. Vendido al señor McKinnon por $50. Mientras Samuel se dirigía al frente para completar la transacción, captó la mirada de la niña. En lugar de la gratitud o el miedo que esperaba, vio algo que lo hizo detenerse. Lástima. Esta niña, que acababa de ser vendida como si fuera ganado, lo miraba con lástima. El subastador le entregó un papel con los datos de la niña. Me llamo Rebecca Sullivan. Sus padres murieron de fiebre el invierno pasado. Ha estado viviendo en la miseria desde entonces. Consiguió un buen trabajador, Sr. McKinnon. Samuel dobló el periódico y se acercó a la chica. De cerca, pudo ver que estaba aún más delgada de lo que parecía en el andén. Sus muñecas eran como ramitas, y sus zapatos tenían agujeros que dejaban ver los dedos. Señorita Sullivan dijo, tocándose el ala del sombrero, «Soy Samuel McKinnon. Vendrá a trabajar a mi rancho». Ella lo observó fijamente un buen rato antes de hablar. Su voz era suave pero clara. «¿Qué tipo de trabajo?» «Ayuda en la casa y los jardines. Mi esposa, Martha, le explicará sus funciones». «¿Y si no quiero ir?» La pregunta lo sorprendió. La mayoría de los niños que había visto hoy habían aceptado su destino con resignación.
tienes una opción. Pero se acerca el invierno, y las calles de Galveston no son amables con los jóvenes que están solos. Rebecca miró alrededor del almacén, a los niños que aún esperaban ser vendidos, a los hombres con ojos hambrientos contando sus monedas. Cuando volvió a mirar a Samuel, algo en su expresión cambió. Creo que iré con usted entonces, señor McKinnon. El viaje al rancho McKinnon le llevó casi todo el día. Samuel había traído su carreta, cargada con provisiones del pueblo, y Rebecca se sentó a su lado en el asiento mientras viajaban por los polvorientos caminos a través de la campiña del este de Texas. No habló mucho durante el viaje, pero Samuel la sorprendió observándolo todo. La forma en que manejaba los caballos, los puntos de referencia que pasaban, la posición del sol. No era una niña que simplemente iba de paseo. Estaba memorizando cada detalle de la ruta. ¿Piensas escaparte?, preguntó después de varias horas de viaje. Depende, respondió ella sin mirarlo. ¿De qué? ¿De si me compraste para trabajar o por otras razones? La firmeza de su voz le hizo a Samuel un nudo en el estómago. Detuvo la carreta y se giró para mirarla de frente. Señorita Sullivan, quiero ser clara en algo. Vienes a mi rancho a ayudar con el trabajo honesto. Cocinar, limpiar, cuidar a los animales, nada más. Cualquier hombre que lastime a un niño merece ser ahorcado, y me incluyo en ese juicio. Observó su rostro de nuevo con esos ojos desconcertantemente maduros. Finalmente asintió. De acuerdo. Cabalgaron en un silencio más cómodo después de eso. Al atardecer, coronaron una colina, y Rebecca vio por primera vez el rancho McKinnon. Se extendía por el valle, bajo ellos, como un pequeño pueblo. La casa principal era de madera robusta, con un porche envolvente y ventanas abujardilladas. A un lado se alzaba un granero grande, con varias dependencias más pequeñas repartidas por la propiedad. El ganado salpicaba los pastos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Es más grande de lo que esperaba, dijo Rebecca en voz baja. Me llevó 20 años construirlo, respondió Samuel con discreto orgullo. Claro que todo pertenecerá a desconocidos cuando me vaya, ya que Martha y yo no hemos tenido la suerte de tener hijos. Algo cruzó el rostro de Rebecca ante esas palabras, pero no dijo nada. Al llegar a la casa principal, una mujer salió al porche. Martha McKinnon seguía siendo guapa a sus 38 años, con cabello rubio apenas entrecano y una figura que denotaba buena vida. Pero una opresión en sus ojos sugería años de decepción. Samuel lo llamó mientras bajaba del carro. Llegas más tarde de lo que esperaba. Tenía asuntos en la ciudad, respondió, y luego se giró para ayudar a Rebecca a bajar. Martha. Para ayudar a Rebecca a bajar. Martha. Ella es Rebecca Sullivan. Estará ayudando en la casa. Martha abrió mucho los ojos al observar el aspecto desaliñado de la niña. Mi querida niña, parece que no has comido bien en meses. Probablemente no, dijo Samuel primero. Estaba pensando que podría usar el cuartito contiguo a la cocina. Tonterías, dijo Martha con energía. Ella tendrá la habitación de invitados de arriba. Ven, cariño. Vamos a limpiarte y a comer. Mientras Martha llevaba a Rebecca a la casa, Samuel observaba desde el porche. Esperaba que su esposa estuviera contenta con la ayuda, pero había algo casi desesperado en la forma en que se había hecho cargo de la niña. Dentro, Martha ya estaba ajetreada en la cocina, calentando agua y sacando comida de la despensa. Siéntate, Rebecca. Te llamas así, ¿verdad? Qué nombre tan bonito. Tuve una hermana que se llamaba Rebecca. Rebecca se sentó en el borde de una silla, contemplando la cálida cocina con sus superficies de madera pulida y sus alegres cortinas. Qué bonito es aquí, Sra. McKinnon. Ah, llámame Martha, querida. No somos gente formal. Martha le puso un plato de pan y fiambre delante. Ahora come mientras te preparo un baño. Mientras Rebecca comía, despacio al principio, luego con más hambre, Martha charlaba sobre la casa, el rancho, el pueblo cercano. Pero Samuel, observando desde la puerta, notó cómo las manos de su esposa temblaban ligeramente mientras trabajaba, y cómo su voz tenía un tono quebradizo que no había oído en años. Cuando Rebecca terminó de comer, Martha la acompañó arriba, a la habitación de invitados. Estaba amueblada con sencillez,
pero limpia y cómoda, con una ventana que daba a los terrenos del rancho. «Esta será tu habitación», dijo Martha, alisando la colcha. «Mañana te traeré ropa adecuada. Creo que tengo algunas cosas que podrían servirte». «Gracias», dijo Rebecca. «No estoy acostumbrada a tanta amabilidad». El rostro de Martha se contrajo un instante antes de recomponerse. «Todo niño merece cariño, querida. Ahora vamos a darte ese baño». Las siguientes semanas se fueron acompasando. Rebecca demostró ser todo lo que el subastador había prometido y más. Se levantaba antes del amanecer para ayudar a Martha con el desayuno de los peones del rancho. Cuidaba el huerto con una destreza que denotaba años de experiencia. Podía remendar ropa, batir mantequilla e incluso ayudar con los animales cuando era necesario. Pero lo más notable para Samuel fue su influencia en Martha. Su esposa, que se había vuelto cada vez más retraída tras años de embarazos fallidos, parecía revivir. Pasaba horas enseñándole a Rebecca a cocinar platos especiales, enseñándole a arreglar las flores del jardín e incluso le leía por las tardes. «Es una chica lista», le dijo Martha a Samuel una noche mientras estaban sentados en el porche. «Aprende todo, tan rápido». «Quizás demasiado rápido», respondió Samuel, observando a Rebecca a lo lejos mientras ayudaba a uno de los peones del rancho a curar a un caballo cojo. «A veces tengo la sensación de que es mayor de lo que es. Ha tenido que madurar rápido, pobrecita, pero ahora está a salvo». Samuel asintió, pero algo lo inquietaba. Rebecca trabajaba duro y no causaba problemas, pero había momentos en que la sorprendía mirando el horizonte con expresión calculadora o en que siempre parecía saber exactamente dónde estaban todos en cualquier momento. Una tarde de octubre, la encontró en el granero después de cenar, sentada en el pajar, contemplando el cielo que se oscurecía. Subió para unirse a ella. «Un centavo por tus pensamientos», dijo. Ella lo miró y luego volvió a mirar al cielo. «Estaba pensando en mis padres. El subastador dijo que murieron de fiebre. Y así fue. Pero antes de eso, tenían sueños. Papá quería tener su propia granja algún día. Mamá quería aprender a tocar el piano». Guardó silencio un momento. «Me pregunto si alguna vez tendré sueños así. ¿Qué tipo de sueños tendrías?». Consideró la pregunta seriamente. «Creo que me gustaría aprender a leer mejor. Libros de verdad, no solo la Biblia y almanaques. Y tal vez aprender sobre números. No solo a contar, sino aritmética, la que te ayuda a entender cosas importantes». Samuel estaba intrigado. ¿Qué tipo de cosas importantes, como la cantidad de ganado que puede mantener un rancho? ¿Cómo saber si se gana o se pierde dinero? ¿Cómo planificar para los años malos? Ella lo miró directamente. ¿Cómo asegurarse de no tener que vender nunca a sus hijos? Las palabras lo golpearon como un puñetazo. En todos sus años al frente del rancho, nunca había hablado con nadie, ni siquiera con Martha, sobre el aspecto financiero de la operación. Sin embargo, esta chica de 14 años, de alguna manera, había comprendido que este conocimiento era poder. «Podría enseñarte», se encontró diciendo. «Si de verdad te interesa». Sus ojos se iluminaron. «Lo harías. Leer, escribir, aritmética, los fundamentos de la gestión de un rancho. Pero sería además de tu trabajo habitual, no en lugar de él». «Lo entiendo». Y así comenzó la educación de Rebecca. Después de las tareas de la tarde, se reunía con Samuel en su estudio, donde él le enseñaba a leer con su colección de libros y le mostraba cómo trabajar con los números. Ella absorbía todo con un apetito que lo asombraba. Martha estaba encantada con el arreglo. «Es maravilloso verla aprender», le dijo a Samuel. «Toda niña debería tener una educación». Pero con el otoño, dando paso al invierno, Samuel empezó a notar cambios tanto en su esposa como en Rebecca. Martha siempre había sido muy cuidadosa con la apariencia de Rebecca, pero ahora parecía casi obsesiva. Encargaba vestidos nuevos al pueblo, pasaba horas cepillando y peinando a Rebecca e insistía en enseñarle lo que ella llamaba buenos modales. Rebecca se sometía a todas estas atenciones con gracia, pero Samuel a veces la pillaba mirándose al espejo con una expresión difícil de interpretar. La primera prueba de fuego llegó en noviembre,
cuando una tormenta de finales de temporada trajo 3 días de lluvia helada y viento. Los peones del rancho trabajaron sin descanso para llevar el ganado a un refugio y asegurar los edificios, mientras Martha y Rebecca se encargaban de la comida caliente y el café. La segunda noche, uno de los peones más nuevos, un joven llamado Jake Winters, acorraló a Rebecca en la cocina, mientras Martha estaba arriba y Samuel en el granero. «Estás creciendo muy guapa», dijo Jake, acercándose más de lo debido. «Seguro que a veces te sientes sola, atrapada aquí con solo gente mayor como compañía». Rebecca retrocedió, pero Jake la siguió. «Vamos, no seas tímida, podría enseñarte algo divertido». «Creo que deberías volver a la barraca», dijo Rebecca en voz baja. «No hasta que consiga lo que vine a buscar», respondió Jake, extendiendo la mano hacia ella. No vio venir la sartén de hierro fundido. El golpe de Rebecca le dio de lleno en la sien, tirándolo al suelo de la cocina como un saco de grano. No estaba inconsciente, pero definitivamente veía estrellas. «He dicho que vuelvas a la barraca», repitió Rebecca, todavía con la sartén en la mano. Jake se puso de pie con dificultad, con la sangre goteando de un corte en la frente. «Pequeño gamberro, podrías haberme matado. Podrías, no lo hiciste. No tendrás tanto cuidado la próxima vez». «Ya es hora». La voz de Samuel atravesó la tensión como una cuchilla. «¿Qué está pasando aquí?» Se quedó en la puerta de la cocina, observando la escena. Jake sujetándose la cabeza sangrante. Rebecca con la sartén, la determinación en sus ojos. Jake empezó a bramar. «Señor McKinnon, esta chica me atacó. Solo estaba». «Sé exactamente lo que hacía», dijo Samuel con frialdad. «Jake, empaque sus cosas. Se va de este rancho esta noche». «Pero, señor McKinnon, hay tormenta ahí fuera. Debería haberlo pensado antes de molestar a una niña bajo mi protección». La mano de Samuel descansaba sobre el arma que llevaba en la cadera. «Tiene 10 minutos para largarse, o lo sacaré yo mismo». Jake miró a Samuel y a Rebecca, sin ver piedad en sus rostros, y se tambaleó hacia la puerta. «Esto no ha terminado», murmuró. «Sí, lo ha hecho», respondió Samuel. Después de que Jake se fuera, Samuel se volvió hacia Rebecca. «¿Estás bien?» Ella asintió, dejando la sartén. «Siento las molestias. No tienes nada de qué disculparte. Te defendiste y mostraste más control del que yo habría mostrado». Él la observó a la cara. «¿Dónde aprendiste a comportarte así?» «Vivir en la calle te enseña cosas», dijo simplemente. Martha apareció en la puerta, atraída por el alboroto. Al oír lo sucedido, palideció de furia. «Ese animal», dijo. «Gracias a Dios que estás a salvo, Rebecca». Pero Samuel notó cómo le temblaban las manos a Martha mientras cuidaba a la niña, y cómo sus ojos no dejaban de mirar hacia las ventanas como si esperara más amenazas. Esa noche, después de que Rebecca se acostara, Martha fue al estudio de Samuel, donde él estaba trabajando en las cuentas del rancho. «Tenemos que hablar», dijo. Samuel levantó la vista de sus libros de contabilidad. «Sobre lo que pasó esta noche, sobre Rebecca». Martha se dejó caer pesadamente en la silla frente a su escritorio. «Samuel, no podemos seguir fingiendo que solo es una chica de alquiler. ¿Qué quieres decir?» «Mírala, mírala de verdad. Se está convirtiendo en una joven hermosa, y nosotros somos 2 personas sin hijos que se han encariñado demasiado». La voz de Martha se quebró un poco. «¿Qué pasa cuando decide irse? ¿Qué pasa cuando un joven la corteja?» Samuel dejó la pluma. Había estado intentando no pensar en esas mismas preguntas. «Solo lleva aquí unos meses, Martha, y en esos pocos meses se ha convertido en la hija que nunca tuvimos. No me digas que tú también no lo ves». Samuel guardó silencio un buen rato. «¿Qué sugieres?» «Propongo que lo hagamos oficial. Podríamos adoptarla. Martha no es huérfana. La vendieron como trabajadora». «¿Quién la vendió?» «El condado no le queda familia. Y se ve que es feliz aquí». Martha se inclinó hacia adelante. «Samuel, esta podría ser nuestra oportunidad, la oportunidad por la que hemos rezado todos estos años».
Samuel comprendía la desesperación de su esposa, pero algo en la idea le preocupaba. Deberíamos preguntarle a Rebecca qué quiere. Claro, pero piénsalo. Tendría un hogar de verdad, una familia de verdad. Algún día heredaría el rancho. ¿No es eso mejor que cualquier futuro incierto que le aguarda? Esa noche, Samuel permaneció despierto pensando en las palabras de Martha. Le había cogido cariño a Rebecca, no podía negarlo. Era brillante, capaz, y demostraba comprender mejor las operaciones del rancho que cualquiera de sus empleados. Pero era justo el plan de Martha para la chica. Capítulo 5. Revelaciones. La respuesta llegó antes de lo esperado. 2 días después, mientras Rebecca ayudaba a Samuel con los libros del rancho, de repente levantó la vista del libro que estaba estudiando. Señor McKinnon, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. La Sra. McKinnon quiere adoptarme, ¿verdad? La pluma de Samuel se congeló sobre la página. ¿Qué te hace decir eso? Pequeñas cosas. La forma en que habla del futuro, la ropa que me ha estado comprando, cómo me presenta a la gente del pueblo. Rebecca cerró el libro con cuidado. Es una mujer amable y les agradezco todo lo que han hecho, pero necesito que sepan algo. ¿Qué es eso? Rebecca guardó silencio un momento, como si eligiera sus palabras con cuidado. No fui del todo sincero sobre mis circunstancias cuando me compraste. Samuel dejó la pluma. Adelante. Mis padres murieron de fiebre. Eso era cierto. Pero después de eso, no me quedé solo viviendo en la calle. Lo miró a los ojos. Trabajaba para un hombre llamado Garrett Mills. Dirigía ciertos negocios en Galveston. A Samuel se le heló la sangre. Había oído hablar de Mills, un hombre que controlaba la mayoría de las actividades ilegales en la ciudad portuaria. ¿Qué tipo de trabajo?, preguntó, aunque temía la respuesta. Nada que ver con lo que estás pensando, dijo Rebecca rápidamente. Era demasiado joven para eso, pero llevaba sus libros, llevaba mensajes, vigilaba si había problemas. Se me daban bien los números y podía moverme por la ciudad sin llamar la atención. ¿Por qué me cuentas esto? Porque la Sra. McKinnon merece saber qué tipo de persona quiere adoptar. ¿Y por qué? Rebecca dudó. Porque creo que alguien ha estado vigilando el rancho. La mano de Samuel se dirigió instintivamente hacia su arma. ¿Qué quieres decir? Ayer, mientras trabajaba en el jardín, vi la luz del sol reflejándose en algo en las colinas del este, como si alguien estuviera usando un catalejo. Y hace 2 días encontré huellas de caballos cerca del arroyo que no coinciden con las de ninguno de los tuyos. ¿Crees que Mills envió a alguien tras de ti? Quizás, o quizás sea otra persona. Pero aprendí hace mucho tiempo a prestar atención cuando las cosas no van bien. Samuel se levantó y se acercó a la ventana, observando las colinas que Rebecca había mencionado. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque esperaba estar equivocado, y porque tenía miedo. Me enviarías lejos si supieras la verdad sobre mi pasado. Samuel se volvió hacia ella. Rebecca, lo que hiciste para sobrevivir no define quién eres. Pero ese tal Mills, ¿es probable que venga a por ti? No lo sé. Nunca le robé ni lo traicioné, pero no le gustan los cabos sueltos. Esa noche, Samuel llamó a su capataz, Tom Bradley, a su estudio. Tom llevaba 10 años en el rancho y era uno de los pocos hombres en quienes Samuel confiaba plenamente. Necesito que organices una ronda de vigilancia, dijo Samuel. Alguien ha estado explorando el rancho. El rostro curtido de Tom se puso serio. ¿Creéis que vamos a tener problemas? Creo que debemos estar preparados. Mientras Tom salía para organizar a los hombres, Samuel encontró a Martha en la cocina preparando la cena. Le contó su conversación con Rebecca, observando atentamente el rostro de su esposa mientras hablaba. Martha escuchaba en silencio, sin dejar de trabajar. Cuando terminó, ella dejó la cuchara de madera y se giró para mirarlo. ¿Esto cambia lo que sientes por ella?, preguntó. No, en todo caso me hace respetarla más. Sobrevivió a cosas que habrían destrozado a la mayoría de los adultos. Entonces, tampoco cambia lo que siento yo. La voz de Martha era firme. Esa niña ya ha sufrido bastante. Si surgen problemas,
Los afrontaremos juntos. Samuel sintió una oleada de amor por su esposa. A pesar de su desesperado deseo de tener un hijo, la principal preocupación de Martha era el bienestar de Rebeca. Hay algo más, dijo. No creo que debamos insistir en la adopción ahora mismo. Rebeca necesita saber que tiene opciones, no sentir que la pasan de un dueño a otro. El rostro de Martha se ensombreció levemente, pero asintió. Tienes razón, pero Samuel, necesito que lo sepas. Esa chica ha devuelto a la vida algo en mí que creía muerto para siempre. Lo sé, ella ha hecho lo mismo por mí. El ataque ocurrió 3 noches después, justo antes del amanecer. Rebeca, que había empezado a dormir ligeramente, oyó a los caballos antes que nadie. Se deslizó de la cama y se asomó por la ventana para ver a 6 hombres cabalgando a toda velocidad hacia la casa del rancho. Corrió a la habitación de Samuel y Martha, golpeando la puerta. «Señor McKinnon, vienen jinetes rápido». Samuel se levantó al instante y tomó su rifle de junto a la cama. «¿Cuántos? 6, al menos». Martha ya se estaba poniendo la bata. «¿Será Mills? No lo sé, pero tenemos que prepararnos». Samuel envió a Martha a despertar a los peones del rancho mientras él y Rebecca se posicionaban en las ventanas delanteras. Con la luz grisácea del amanecer, pudieron ver a los jinetes desplegándose para rodear la casa. Rebecca dijo a Samuel en voz baja: «Hay una escopeta en la despensa de la cocina. ¿Sabes usarla?» «Sí, señor. Bien». «Vigila la puerta trasera». Mientras Rebecca se dirigía a la cocina, vio el rostro del jinete principal en la creciente luz. Se le encogió el estómago al reconocerlo. Era Jake Winters, la mano que Samuel había despedido, y detrás de él cabalgaban varios hombres que reconoció de su época en Galveston. El ataque empezó con un grito de Jake: «McKinnon, saca a la chica y nadie saldrá herido». La voz de Samuel resonó desde la ventana: «Estás invadiendo mi terreno. Lárgate mientras puedas. No se trata de ti, viejo. Se trata de la chica. Robó algo que pertenece a mi jefe». Rebecca sintió un escalofrío de miedo. Le había robado algo a Mills antes de irse. Galveston, un pequeño libro de contabilidad que contenía los pagos a varios funcionarios de la ciudad. Lo había considerado un seguro, algo que la protegería si Mills alguna vez la perseguía. Pero al parecer, él lo deseaba con tanta urgencia que envió hombres a través de medio Texas. Los primeros disparos vinieron del lado este de la casa, donde 2 de los hombres de Mills intentaban entrar al granero por la fuerza. Tom Bradley y otro peón del rancho regresaron. Disparos desde el desván del granero, y los atacantes retrocedieron. Rebecca oyó cristales rotos en la sala, y supo que alguien intentaba entrar por una ventana. Dejó su puesto en la puerta trasera y se arrastró hacia el lugar del ruido, con la escopeta lista. Encontró a uno de los hombres de Mills a medio camino por la ventana de la sala, intentando meter las piernas. Rebecca no dudó. Disparó una vez y el hombre se desplomó hacia atrás, afuera, con un grito. «Rebecca». La voz de Martha llegó desde arriba. «¿Estás bien?» «Bien», respondió Rebecca, recargando la escopeta. La batalla continuó durante lo que parecieron horas, pero probablemente solo fueron 20 minutos. Samuel y sus hombres tenían la ventaja de estar en posiciones defensivas, pero los hombres de Mills estaban bien armados y decididos. Finalmente, la voz de Jake atravesó los disparos. «McKinnon, voy con bandera blanca. Quiero hablar». Samuel lo pensó un momento y luego respondió: «Adelante, pero mantén las manos donde pueda verlas». Jake se acercó al porche con las manos en alto, aunque Rebecca lo notó. Tuvo cuidado de mantenerse a cubierto. «McKinnon, esto es sencillo. Envía a la chica y nos largamos». «¿Qué te hace pensar que entregaría a una niña, a una escoria como tú?» «Porque si no lo haces, te quemaremos. Tenemos los números y la potencia de fuego». Samuel estaba a punto de responder cuando Rebecca salió al porche con la escopeta en los brazos. Jake, el rostro del joven se contorsionó de ira y deseo. «Aquí estás, guapa. Me causaste muchos problemas. Te causaste tus propios problemas». La voz de Rebecca era firme. «¿Qué quiere realmente Mills?» «Ya sabes lo que quiere.
ese librito que te llevaste cuando te escapaste. Samuel miró a Rebecca sorprendido, pero ella no apartaba la vista de Jake. ¿Y si se lo doy? Entonces eres libre de irte. Mills no te quiere. Tiene muchas chicas. Solo quiere recuperar su propiedad. Rebecca guardó silencio un largo rato, pensando. El libro de contabilidad estaba escondido en su habitación, cosido al forro de su viejo vestido, el que llevaba cuando Samuel la compró. Lo había guardado como seguro, pero ahora parecía que podría ser la clave para la seguridad de todos. De acuerdo, dijo finalmente, pero quiero algo a cambio. Jake sonrió. No estás en posición de negociar, muchacha. ¿Yo no? Rebecca señaló el rancho. Te superan en número y estás rodeada. Los hombres del Senior, McKinnon, son buenos tiradores y conocen estas tierras mejor que tú. Podrías derrotarnos, pero te costará. Tú. Samuel se acercó a ella. La chica tiene razón. ¿Quieres empezar una guerra por un libro? La confianza de Jake flaqueó un poco. ¿Qué quieres? Una garantía, dijo Rebecca. Te doy el libro, tú y tus hombres se marchan y no vuelven jamás. Y le dices a Mills que estoy muerta en el ataque. Así no tendrá motivos para enviar a nadie más a por mí. ¿Y qué te hace pensar que Mills se lo creerá? Rebecca sonrió con tristeza. Porque le vas a traer un trozo de mi vestido, con sangre como prueba. La negociación duró otros 10 minutos, pero finalmente Jake accedió. Rebecca subió las escaleras y sacó el libro de contabilidad de su escondite. Luego cortó una tira de tela de su vestido viejo y la manchó con sangre de un corte en su mano. Mientras Jake y sus hombres se preparaban para partir, miró a Rebecca con una mezcla de ira y arrepentimiento. Podrías haber tenido una vida fácil en la ciudad, muchacha. ¿Por qué elegiste esto? Rebecca miró el rancho a su alrededor, a Samuel de pie junto a ella, protegiéndola, a Martha observándola desde la ventana, a los peones que habían arriesgado sus vidas para defenderla, porque este es su hogar. Antes de adentrarnos en la historia, cuéntanos qué te hace sentir ahora. ¿Cómo va el ritmo? ¿Cómo va la escritura? Comparte tu opinión en los comentarios y ayúdanos a crecer. Gracias por estar aquí. En las semanas posteriores al ataque de Ifa, la vida en el rancho adquirió un nuevo ritmo. Samuel contrató seguridad adicional y le pidió a Tom Bradley que enseñara técnicas avanzadas de tiro a todos los miembros de la familia, incluyendo a Martha y Rebecca. Pero lo más importante es que la crisis les había dado una nueva perspectiva. Una noche de diciembre, sentadas junto a la chimenea después de cenar, Martha abordó el tema que todas habían estado pensando. Rebecca, querida, tenemos que hablar de tu futuro. Rebecca levantó la vista del libro que estaba leyendo, uno de los tratados de Samuel sobre la cría de ganado. ¿Qué te parece? Bueno, ya no eres una niña, y mucho menos una sirvienta. Martha intercambió una mirada con Samuel. Nos preguntábamos qué te parecería ser parte de esta familia. ¿Te refieres a la adopción? Si es lo que quieres, dijo Samuel. Pero queremos que entiendas lo que eso significaría. Algún día heredarías el rancho, tendrías voz y voto en su administración, pero también tendrías responsabilidades a la tierra, a quienes la trabajan, a la comunidad. Rebecca cerró el libro y reflexionó sobre sus palabras. En los últimos meses había aprendido más sobre la gestión de un rancho de lo que jamás hubiera imaginado. Samuel le había enseñado a leer informes de mercado, a calcular el costo del alimento y a planificar los cambios estacionales. Había descubierto que tenía un don para gestionar tanto al ganado como a las personas. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo finalmente. Por supuesto. ¿Por qué me compraste aquel día en Galveston? Samuel guardó silencio un momento. La verdad es que vi algo en tus ojos que me recordó a mí misma a esa edad. Una determinación para sobrevivir pase lo que pase. Lo respetaba, y vi a una niña que merecía algo mejor de lo que la vida le había dado, añadió Martha. Quería ayudar, Rebecca asintió lentamente. Entonces sí, me gustaría que me adoptaran. Pero quiero ganarme mi lugar aquí, no que me lo den. ¿A qué te refieres?, preguntó Samuel. Quiero aprender todo sobre cómo administrar este rancho. Quiero demostrar que puedo, que sea rentable y que siga creciendo,
y quiero ayudar a otros niños como yo, niños que necesitan una oportunidad. Los ojos de Martha se llenaron de lágrimas. Ay, querida. Hay algo más, continuó Rebecca. Ay. He estado pensando en lo que pasó con los hombres de Mills. Probablemente haya otros niños atrapados en situaciones como la mía. Quizás podríamos hacer algo al respecto. Samuel se inclinó hacia adelante, intrigado. ¿Qué tenías en mente? Y si empezáramos poco a poco, quizá acogiendo a 1 o 2 niños al año que necesiten un hogar, podríamos enseñarles habilidades útiles, darles educación, ayudarlos a construir una vida mejor. Es una idea maravillosa, dijo Martha inmediatamente. Tenemos mucho espacio y Dios sabe que nos vendría bien más ayuda. Samuel fue más cauteloso. Sería caro y tendríamos que tener cuidado con a quién acogemos. Yo podría ayudar con eso, dijo Rebecca. Sé cómo identificar a los niños que vale la pena salvar y cómo evitar a los que podrían causar problemas. Hablaron hasta altas horas de la noche, planeando y soñando. Para cuando se acostaron, habían esbozado una visión que convertiría el rancho McKinnon no solo en una explotación ganadera, sino en un lugar de refugio y oportunidades. 5 años después, en la primavera de 1892, Rebecca McKinnon estaba en el porche de la casa del rancho, observando cómo se acercaba una carreta procedente del pueblo. Tenía 19 años, una joven imponente con la confianza que le daba saber cuál era su lugar en el mundo. Tom Bradley conducía la carreta, y a su lado iba sentado un niño delgado de unos 12 años, con mirada suspicaz y ropa que había visto mejor. 10. En la parte trasera de la carreta iban otros 2 niños, una niña de 8 años y otro niño que no tendría más de 10, más extraviados de la ciudad, preguntó Samuel, uniéndose a Rebecca en el porche. La Sociedad de Ayuda a la Infancia avisó que venían, respondió Rebecca. El niño se llama Marcus. Sus padres murieron en un incendio en una fábrica. La niña se llama Anna. Su madre la abandonó en una iglesia. Y el pequeño se llama Billy. Vivía en la calle. Samuel asintió. En los últimos 5 años habían acogido a 15 niños. Algunos se habían quedado y se habían integrado a la familia del rancho. Otros se habían marchado para forjar sus propios caminos, pero todos se habían marchado con habilidades y educación que les brindaron verdaderas oportunidades. El rancho también había prosperado. Los conocimientos de Rebecca sobre la gestión ganadera y su meticulosa atención a las finanzas habían incrementado sus ganancias en un 30%. También había establecido relaciones con compradores en Kansas City y Chicago que les ofrecían mejores precios por su carne. Martha apareció en la puerta, limpiándose las manos en el delantal. A sus 43 años, parecía más joven que hacía 5 años, a pesar de las canas. Tener hijos que cuidar, aunque fuera temporalmente, le había dado un propósito que años de embarazos fallidos nunca le habían proporcionado. ¿Tienen hambre?, preguntó, que siempre era su primera pregunta sobre los recién llegados. Probablemente, respondió Rebecca. Tom dijo que llevaban 3 días viajando. Al detenerse la carreta, Rebecca bajó a saludar a los recién llegados. El chico Marcus la miró con la misma expresión calculadora que ella recordaba tener a su edad. ¿Eres Rebecca McKinnon?, preguntó. Lo soy. ¿Y tú eres Marcus Thompson? Quizás. Depende de lo que quieras de mí. Rebecca sonrió. Ahora mismo, quiero que entres y comas algo. Después, hablaremos de lo que pase. Si no quiero quedarme, no te quedes. Pero antes de decidirte, déjame mostrarte algo. Ella lo condujo al establo, donde varios de los niños mayores que se habían convertido en residentes permanentes trabajaban con los caballos. Uno de ellos, un joven de 18 años llamado David, levantó la vista del caballo que estaba espoleando. ¿Recién llegados?, preguntó. Marcus, Anna y Billy, respondió Rebecca. David, ¿por qué no le cuentas a Marcus sobre tu primera semana aquí? David sonrió. Pasé la mayor parte planeando cómo escapar. Pensé que esta gente era solo otra trampa. ¿Qué te hizo cambiar de opinión?, preguntó Marcus. Cumplieron su palabra en todo. Dijeron que podía irme cuando quisiera y lo decían en serio.
Dijeron que me enseñarían habilidades útiles, y lo hicieron. Dijeron que me tratarían con justicia, y así lo hicieron. David volvió a su trabajo en la herrería. Llevo aquí 4 años. El mes que viene empiezo mi propia herrería en el pueblo. Marcus recorrió el establo con la mirada, observando el equipo bien cuidado y los animales sanos. ¿Y no te obligan a hacer nada indebido? Jamás, dijo David con firmeza. El señor y la señora Mackinnon son buenas personas, y Rebecca también. Me salvaron la vida. Esa noche, después de que los nuevos niños hubieran comido y se hubieran instalado en la barraca donde vivían los residentes temporales, Rebecca estaba sentada en el estudio de Samuel, trabajando en las cuentas del rancho. Él levantó la vista de su correspondencia. «¿Te das cuenta de lo que hemos construido aquí, verdad?», dijo. «¿Un rancho ganadero? Más que eso, hemos creado algo que perdurará. Estos niños a los que hemos ayudado seguirán ayudando a otros. Las habilidades que han aprendido, los valores que han absorbido, los transmitirán». Rebecca dejó la pluma. «¿Alguna vez te arrepientes de haberme invitado aquel día en Galveston?» Samuel consideró la pregunta seriamente. «Ni por un instante. Los mejores 50 que he gastado en mi vida. Pero tengo que preguntarte lo mismo. ¿Alguna vez te arrepientes de haber venido conmigo?» «Nunca». La voz de Rebecca era firme. «Tú y Martha me dieron algo que creía perdido para siempre, la oportunidad de formar parte de una verdadera familia. Y ahora les estás dando esa misma oportunidad a otros», asintió Rebecca. Y luego miró por la ventana hacia la barraca donde los nuevos niños se estaban acomodando para su primera noche. «Samuel, hay algo en lo que he estado pensando». «¿Qué es?» «Ya tengo 19 años, edad suficiente para casarme si quisiera, pero no dejo de pensar en todos los niños que necesitan ayuda y en todo el trabajo que aún tenemos que hacer aquí». Hizo una pausa. «¿Y si esta es mi vocación? ¿Y si en lugar de tener hijos propios debo ayudar a quienes no tienen a nadie? Si no». Samuel la observó con atención. «Es una gran decisión, Rebecca. ¿Segura que no te da miedo dejar lo que te es familiar?» «Quizás un poco», admitió, «pero sobre todo siento que este es mi lugar, este rancho, este trabajo, esta familia que hemos construido. Se siente bien». «Bueno, me basta», dijo Samuel. «Pero recuerda, aún eres joven. Quizás cambies de opinión algún día. Y si lo hago, sé que tú y Martha apoyarán cualquier decisión que tome. Siempre». La verdadera prueba de todo lo que habían construido llegó en el verano de 1893, cuando una grave sequía azotó Texas. El ganado moría en todo el estado y muchos ganaderos se enfrentaban a la bancarrota. Samuel convocó a una reunión de todos los residentes del rancho, tanto permanentes como temporales, para hablar sobre su situación. «No les voy a mentir», dijo, dirigiéndose al grupo reunido en el granero principal. «Esta es la peor sequía que he visto en 20 años. Tendremos que tomar decisiones difíciles». Marcus, quien llevaba un año en el rancho y se había convertido en uno de sus residentes más dedicados, levantó la mano. «¿Qué tipo de opciones?», respondió Rebecca. «Quizás tengamos que vender parte del ganado pronto, antes de que pierda demasiado peso, y tendremos que encontrar nuevas fuentes de agua para el que conservamos». «¿Y nosotros qué?», preguntó Sarah, una chica de 15 años que había llegado 6 meses antes. «Tendrán que despedirnos». Martha, que había guardado silencio hasta ahora, habló con firmeza. «Para nada. Esta familia se mantiene unida pase lo que pase». David dio un paso al frente. «Sarah Mackinnon, Rebecca, Sr. Mackinnon, todos ustedes han hecho mucho por nosotros. Ahora nos toca a nosotros ayudar. Podemos trabajar más horas, asumir responsabilidades adicionales, lo que necesiten». Se escucharon murmullos de aprobación en todo el grupo. «Necesidad». Se escucharon murmullos de aprobación en todo el grupo. Incluso los recién llegados asintieron, mostrando su disposición a ayudar. Durante los meses siguientes, la familia del rancho se unió de maneras que asombraron incluso a Samuel. Los niños mayores asumieron responsabilidades de adultos sin quejarse. Marcus demostró tener talento para encontrar fuentes de agua y ayudó a cavar 2 nuevos pozos. Sarah organizó a los niños más pequeños en eficientes equipos de trabajo.
Ana, a pesar de tener solo 9 años, demostró tener un don para cuidar animales enfermos, pero fue Rebecca quien realmente asumió el liderazgo. Negociaba tratos con compradores de ganado, administraba las menguantes finanzas del rancho con minuciosa precisión y de alguna manera mantenía el ánimo de todos incluso en los peores momentos. Una tarde de agosto, sentadas en el porche después de otro día sofocante, Martha tomó la mano de Rebecca. «Necesito decirte algo», dijo. «Cuando Samuel te trajo a casa, pensé que quería una hija, pero lo que obtuve fue mucho más que eso». «¿Cómo? Tengo una socia. Alguien que podría continuar lo que hemos construido aquí, mucho después de que Samuel y yo nos hayamos ido». Los ojos de Martha brillaban con lágrimas contenidas. «Te has convertido en el corazón de este lugar, Rebecca. Estos niños te admiran no por obligación, sino porque quieren». Rebecca apretó la mano de su madre adoptiva. «Aprendí de la mejor». Samuel, que había estado escuchando en silencio, se aclaró la garganta. «Hay algo que Martha y yo hemos estado hablando, y creemos que es hora de hacerlo oficial. ¿Qué es eso?» «Queremos convertirte en socia de pleno derecho del rancho. Partes iguales en todo: la tierra, el ganado, las ganancias, las decisiones». Rebecca abrió los ojos como platos. «Samuel, no sé qué decir». «Di que sí», instó Martha. «Te lo has ganado con creces». «Pero ¿qué pasará cuando tengas hijos propios algún día?» Samuel y Martha intercambiaron una mirada. «Rebecca», dijo Martha con dulzura, «eres nuestra hija, y todos estos otros niños que hemos ayudado a criar también son nuestro legado. Este rancho ya no se trata solo de familia de sangre, se trata de familia elegida». Rebecca sintió que las lágrimas le corrían por el rostro. «Sí», susurró, «sí, acepto». 10 años después, en 1903, el rancho McKinnon se había convertido en una leyenda en todo Texas. Lo que comenzó como un intento desesperado de una pareja sin hijos por encontrar un propósito, se había convertido en algo mucho más grande. Rebecca, que ahora tenía 29 años, se encontraba ante una multitud de dignatarios de Austin que habían venido a presenciar lo que los periódicos llamaban el Milagro McKinnon. En los últimos 15 años, el rancho había acogido a más de 60 niños. La mayoría había tenido vidas exitosas como maestros, dueños de negocios, artesanos calificados, e incluso algunos habían fundado sus propios ranchos, utilizando los conocimientos adquiridos. «Damas y caballeros», Rebecca se dirigió a la multitud, «lo que ven aquí no es el resultado de la visión de una sola persona. Es lo que sucede cuando se les da a los niños lo que más necesitan, no solo comida y refugio, sino educación, oportunidades y la certeza de que alguien cree en ellos». El propio gobernador Joseph Sayers estuvo presente, junto con representantes de la Sociedad de Ayuda a la Infancia y varios filántropos adinerados interesados en financiar operaciones similares. «Señorita McKinnon», dijo el gobernador, «o debería decir señora McKinnon», señaló el anillo de bodas que Rebecca llevaba ahora. «Ahora es la señora Harrison, de hecho», respondió Rebecca con una sonrisa. Se había casado con James, el hermano menor de Tom Bradley, el año anterior, aunque había conservado su puesto en la administración del rancho. «Pero el trabajo continúa independientemente de mi nombre», asintió el gobernador. «Cuéntenos sobre su tasa de éxito». «Entendemos que más del 90% de los niños que han vivido aquí han tenido vidas productivas y respetuosas de la ley. Es cierto, pero creo que la verdadera medida del éxito es diferente». Rebecca señaló a la multitud que los rodeaba, muchos de los cuales eran antiguos residentes del rancho que habían regresado para este día especial. «El verdadero éxito es que estos jóvenes aprendieron que tenían valor, que podían tomar decisiones sobre sus vidas y que, a su vez, tenían el poder de ayudar a los demás». Marcus Thompson, ahora de 22 años y dueño de un próspero negocio de transporte de mercancías, dio un paso al frente. «Gobernador, tenía 12 años cuando llegué aquí. Enojado, desconfiado, seguro de que todos los adultos intentaban engañarme de alguna manera. La Sra. Harrison, Rebecca, no intentó cambiarme de la noche a la mañana. Simplemente me mostró que había otra manera de vivir».
Sara Martínez, quien se había convertido en maestra, agregó: nos enseñaron que nuestro pasado no tiene por qué definir nuestro futuro, pero más que eso, nos mostraron cómo retribuir. El gobernador quedó claramente impresionado. ¿Y este modelo podría replicarse en otros lugares? Samuel, ahora de 58 años, pero aún vigoroso, respondió: creemos que sí, pero se necesita más que solo dinero. Se necesitan personas comprometidas a ver a cada niño como un individuo, no solo como una boca más que alimentar. La clave, añadió Martha, es tratarlos como miembros de la familia, no como casos de caridad. Mientras continuaban las festividades del día, Rebecca se encontró apartada de la multitud, contemplando el rancho que se había convertido en el trabajo de su vida. James se acercó a ella y la rodeó con el brazo. ¿Orgullosa de lo que has construido?, preguntó. Orgullosa de lo que hemos construido juntos, corrigió ella. A veces pienso en qué habría pasado si Samuel no hubiera estado en esa subasta en Galveston, pero estaba. Y tú tuviste la valentía de confiar en él. Rebecca asintió, y luego miró al grupo de residentes que ayudaban a servir refrigerios a los visitantes. Entre ellos había 2 recién llegados, hermanos que habían quedado huérfanos cuando sus padres murieron en un accidente minero. ¿Crees que estamos marcando una diferencia real?, le preguntó a su esposo. Mira a tu alrededor, respondió James. 63 niños que tienen una vida mejor gracias a este lugar, algunos de ellos ahora ayudando a otros niños. Si eso no es marcar una diferencia, no sé qué lo es. Esa noche, después de que todos los visitantes se marcharan, la familia del rancho se reunió para su tradicional cena dominical. El gran comedor estaba lleno, los residentes actuales, algunos que se habían quedado como familiares permanentes y varios que habían regresado para la celebración. Samuel se puso de pie para dirigirse al grupo, como lo había hecho innumerables veces a lo largo de los años. Pero esta vez sus palabras tenían un significado especial. 18 años atrás, comenzó. Compré a una chica de 14 años en una subasta de mano de obra porque algo en sus ojos me decía que merecía algo mejor. Pensé que la estaba salvando, pero resultó que ella nos estaba salvando a Martha, a mí y a todos nosotros. Miró a los rostros reunidos alrededor de la mesa, jóvenes y viejos, recién llegados y veteranos, todos parte de la familia que habían elegido crear. Lo que Rebecca construyó aquí demuestra algo importante. Esa familia no es solo cuestión de sangre. Se trata de compromiso, de elegir cuidarnos los unos a los otros, de transmitir lo mejor de lo que hemos aprendido. Rebecca también se puso de pie, y demuestra que ningún niño está demasiado dañado, demasiado enojado o demasiado perdido para ser salvado. A veces, basta con alguien dispuesto a ver su potencial en lugar de sus problemas. Marcus brindó. Por el rancho McKinnon, por la familia elegida, y por las segundas oportunidades, coreó el grupo. 25 años después de aquella primera reunión en Galveston, Rebecca estaba sentada en el mismo estudio donde Samuel le había enseñado a leer informes financieros. Ahora era ella quien le enseñaba, esta vez a Elena, una perspicaz joven de 13 años que había llegado 6 meses antes. Entonces, si vendemos el ganado en Kansas City en lugar de Fort Worth, ¿cuánto más ganamos por cabeza?, preguntó Rebecca. Elena estudió las cifras cuidadosamente. Unos 3.5, pero tenemos que considerar los costos adicionales de envío. Exactamente. ¿Y qué nos dice eso sobre el momento oportuno? Que debemos estar atentos a los informes de mercado y enviar cuando la diferencia de precio sea lo suficientemente grande como para cubrir los costos adicionales y aún así obtener ganancias. Rebecca sonrió. Estás aprendiendo rápido, Sra. Harrison, dijo Elena, levantando la vista del libro de contabilidad. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Por qué haces todo esto? Quiero decir, acoges a niños como yo. Podrías tener una vida más fácil sin nosotros. Rebecca consideró la pregunta, la misma que le había hecho a Samuel hacía tantos años, porque alguien me dio una oportunidad cuando más la necesitaba, y porque aprendí que la mejor manera de honrar ese don es compartirlo. Elena asintió pensativa.
¿Crees que algún día podría aprender a dirigir un lugar como este? Creo que podrías aprender a hacer cualquier cosa que te propongas. Pero primero, dominemos estos cálculos del ganado. Al regresar a su trabajo, Rebecca sintió la misma sensación de continuidad y propósito que la había sostenido durante más de 2 décadas. Afuera, podía oír las voces de los niños jugando en el patio, el sonido de los peones del rancho trabajando con los caballos y a Martha llamando a todos a cenar. Samuel y Martha habían ido a cenar. Ambos tenían más de 70 años, seguían activos, pero empezaban a bajar el ritmo. Pronto la responsabilidad total del rancho y su misión recaería en Rebecca y James. Pero ella no estaba preocupada. Habían construido algo lo suficientemente resistente como para perdurar, algo que seguiría ofreciendo esperanza y oportunidades a los niños que las necesitaban. La niña que había sido vendida en una subasta de mano de obra en Galveston se había convertido en la mujer que se aseguró de que ningún niño a su cuidado enfrentara jamás semejante destino. Era, reflexionó, una vida de trabajo bastante buena. Mientras el sol se ponía sobre las colinas de Texas, tiñendo el cielo de tonos dorados y carmesí, Rebecca cerró el libro de contabilidad y se preparó para cenar con su familia. El mañana traería nuevos desafíos, nuevos hijos a quienes ayudar, nuevas oportunidades para marcar la diferencia. Pero esta noche solo había la calidez del hogar, la comodidad de la familia y la satisfacción de saber que el amor, elegido y dado libremente, podía cambiarlo todo.